Moscow Station, space to ground one. Отвечаю, СБ-1. Иван, go ahead. Александр есть рядом? Is Alexander there? Сейчас, подожди минутку, посмотрю. Give me 1 sec. Let me take a look around. Александр на связи. This is Alexander. Go ahead. Александр, это Иван. Alexander, this is Ivan. Можешь сейчас открыть фотографию, где вот... Alexander, Или те фотографии, которые do you have an opportunity to look at the pictures that we downlinked where I showed in which locations the Scotch tape was applied and that gap of 0.3 to 0.04 Сейчас подtelефонит. Вы говорите, я between the hatchway. потому что я вчера сам фотографировал. Yes, I did take a look at those pictures, so go ahead and go over them. Right, so, Alexander, I removed a half of the protective cover, and it turns out that in order to find that gap, that seam, which was seen in the photographs you examined, that's behind the circumferential gap, and the sealant is applied on the side of it. So it's only applied to the side surface. That's exactly what I wanted to hear. It's music to my ears, Ivan. Вот. Дальше я кожух снял. Then I removed the rest of the protective cover, and there are trapezoid protrusions that the cover was attached to. And then under there's a white leathery fabric that's attached on the entire perimeter or circumference of the hatch. Okay. So you do see that circumferential seam that goes peripheral. It's about 0.4 to 0.5 millimeters. Yeah, we see the entire seam, and we would assess that it's about 1 millimeter in length. Copy. That's some good news, at least for the time being. So this 1 millimeter gap, how can we tape it up with Scotch tape, or Houston proposed using duct tape, gray tape, any other tape? We're not going to fill it with anything. We're not going to seal it with anything. But we would like you to attach any tape that will make sure that it's completely sealed off. And we'd like you to take some pictures for us today or tomorrow of that entire configuration. How copy? The picture is ready already for you to downlink. The difficulty there is that that leather fabric is detached on that side. So
putting scotch tape or any other adhesive tape on top of that piece of fabric that's already detached from wherever it was attached to. If we can cut it off or tear it off, then we will have better chance of sealing anything that could be letting air out. That's up to you, whatever you think is the best option is. So you can unfold it, you can uncover it, but as long as that gap is sealed off with something, maybe put some film or Ziploc bag and then put scotch tape on that to create another barrier of safety. And first and foremost, thank you very much for finding it, guys. And that peripheral gap may explain the leak. So once you cover it up and seal it off to make sure that at least that side is pressure tight, then we will monitor pressure and see if that indeed was the leak location or if we should search somewhere else. Yeah, there's one side that we can be pretty sure of sealing up well. On the other side, there is a gap and protrusion created by the sealant, so it's not a uniform surface, so it's going to be very difficult to create a very good seal. We understand that completely. As long as you try to close that seam off, to isolate it. So let's try to use whatever you have handy. Do whatever you need to do. Use as much tape of whatever kind you need to seal off that gap in that area. Yeah, but there's really not much room to work with because right after it kind of goes down and it gets deeper. And we understand that. Just do your best, Anatoly. Before you start, though, try to use the ULD to go along that seam with the realization that there's probably very little chance we're going to catch something or hear something because of extraneous noise, but still. I've already used the ULD along the seam. Copy, Anatoly? Is on.
Zone 2, we did look through our tape pantry, and I can't remember the exact name of it. It's white tape that goes with oxygen, our oxygen stuff. We use it to tape Teflon bags to oxygen cuties, and they're going to try that in addition to gray tape. Okay, copy that. Thanks, Chris.
Vamos a ver. Vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha ahora? A ver. Vale, creo que ahora se escucha, ¿no? Bueno. Bienvenida a nuestro... Vale. Yo creo que ahora se escucha bien. Bueno. Alberto se encuentra en Granada. En este caso nos va a orientar un poco sobre todas las posibilidades que hay, ¿no? El dilema que tenemos a la hora de decidir sobre uno u otro SDR. O sea, hay un maremano, una jungla de tipos y orígenes y calidades y prestaciones, ¿no? Cada una es diferente las las posibilidades que tenemos. Yo creo que él va a poner un poquito ese punto en las IES para decirnos cuál, o dependiendo un poquito de nuestros intereses y lo que queramos hacer, para poder iniciarnos en este mundo del SDR. A mí me parece un poquito raro, es la primera vez que me encuentro en este medio. Siempre lo he hecho a través de radio, pero en este caso, pues, la verdad que es el hecho de no pasar los indicativos me encuentro un poquito pero bueno, es algo natural, ¿no? El poder trabajar a través de este sistema. Bueno, no sé qué tal está funcionando ahora, creo que mejor. Yo le voy a pasar el cambio, bueno, le paso la palabra a Alberto. Bienvenido, Alberto, desde Granada, adelante. Hola, muchas gracias. No sé si me escucháis bien. No sé qué tal va el audio. ¿Se ve la pantalla? Sí, se escucha perfectamente, se te escucha muy bien, sin ningún problema. Adelante, Alberto. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy en esta net es sobre los dispositivos SDR. Voy a enumerar algunos de los dispositivos que hay, pero sin entrar tampoco en detalle en cada uno. Será más bien pues nombrarlos para que todo el mundo los conozca y tenga un poco de idea de qué dispositivos hay, porque como has dicho hay muchísimos. Y vamos a ver un poco eso, qué dispositivos hay, cuál es el que más nos conviene y qué características son las que se buscan. Y bueno, antes de empezar con dispositivos, pues sí que vamos a explicar un poco qué es eso del SDR.
Bueno, pues SDR son las siglas de Software Defined Radio, que en español sería como algo así como radio definida por software. Los dispositivos SDR se diferencian de los dispositivos de radio tradicional en que una parte de los componentes de la radio está implementada por software. O sea, componentes como filtros, moduladores, demoduladores, que los dispositivos de radio convencionales están implementados mediante electrónica y en SDR están implementados mediante software. Un SDR, digamos que está compuesto de un sintonizador con un oscilador de frecuencia variable. También tiene un amplificador, un mezclador y un filtro que convierte la señal a frecuencia intermedia. Y aparte luego al final tiene un conversor analógico digital que la procesa. Y una vez que ya tenemos la señal en forma digital es cuando ya se utiliza la parte de software. Bueno, alguna pregunta que todo el mundo se hace es qué ventajas e inconvenientes tiene el SDR frente a los equipos de radio convencionales. Seguramente más de uno se lo ha preguntado. Pues lo principal, bueno, las ventajas. La primera sería el precio. Si contamos con que ya disponemos de un ordenador, o sea, ya tenemos nuestro ordenador, pues tenemos dispositivos SDR desde 5 euros. O sea, de 5 euros en adelante hay dispositivos SDR. Incluso se puede montar un equipo de radio con una Raspberry Pi y nos sale por poco más de 50 euros tenemos nuestro mini equipo de radio. También otra ventaja es que podemos recibir todas las bandas existentes entre la frecuencia mínima y la máxima que soporte el SDR. O sea, hay dispositivos que empiezan desde 1 kHz hasta 6 GHz. Todo eso lo podemos recibir. También, pues la ventaja, yo creo que la principal también sería que podemos procesar muchísimos tipos de señales digitales de forma bastante sencilla. Y luego también, claro, por el otro lado tenemos los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues la curva de aprendizaje. En la radio convencional, pues, así a grandes rasgos, ¿no? Pues enciendes tu radio, pones la frecuencia, modulación y estás escuchando en un momento. Ya, bueno, quiero decir a grandes rasgos porque tienes que, bueno, previamente montar el equipo, las antenas y todo lo demás, claro. Y en el tema del SDR, pues tienes que instalar, configurar y también aprender a utilizar los programas que se usan. Muchas veces, pues no suele ser sencillo, pero existe mucha información en Internet y con un poco de paciencia, pues se puede. También es cierto que está la dificultad que es lo que aleja a mucha gente de probar el SDR, que es el tema de la curva de aprendizaje. Pero que una vez que se le coge el truco es bastante sencillo. Yo siempre recomiendo a la gente que empiece por lo fácil. Es decir, si lo primero que haces nada más que comprarte el SDR es que quieras recibir satélites, pues no sé, que sea un poco experto, el SDR en el momento en que te atasques, pues acaba en el cajón. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Y bueno, ahora voy a explicar unos conceptos así por encima, que para alguien que sea nuevo en el tema de la radio y del SDR, pues le van a parecer un poco raros. O sea, no le van a sonar mucho y para el resto, pues seguramente están habituados. Y bueno, los conceptos son los siguientes. El primero de ellos es el TCXO, que son las siglas en español, oscilador de cristal compensado por temperatura. Suena un poco raro. Los osciladores que tienen los equipos de radio, los SDRs, pues varían su frecuencia dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, en un caso que ocurre con muchos SDRs que no llevan este tipo de oscilador, es que conforme se van calentando, pues varían la frecuencia. O sea, podemos encontrar que tenemos sintonizado en 20 MHz y conforme se va calentando, pues se va moviendo. Y eso se debe a este tipo de osciladores. Con este tipo de osciladores compensados por temperatura, normalmente tenemos una variación que es muy pequeña y aparte nos la da el propio fabricante.
Esta variación se nos da en ppm, o sea, partes por millón, y normalmente nos encontramos entre 0,1 y 1. Y bueno, también decir que con el tiempo los osciladores se van degradando y puede que cuando lo compraras fuese de 1 y que vaya subiendo a 2, 3 y vaya cambiando, pero es normal, vaya. Otro concepto que nos encontramos también mucho son los SDRs que llevan o que tienen la posibilidad de direct sampling, o el modo de sampleo directo, que es un modo que incorpora la mayoría de los dispositivos y lo que hace es pasar la señal recibida directamente al conversor analógico digital. Con esto lo que se puede recibir en frecuencias que originalmente el dispositivo pues no estaba diseñado. Este modo se puede habilitar, hay algunos dispositivos que se puede habilitar por software y en otros pues se suele habilitar haciendo un truqui, o sea, lo que se ve en esta foto. Le he puesto aquí un cablecito y lo puentea. Por lo general se utiliza para recibir en HF. O sea, dispositivos que según especificaciones no pueden bajar de los 24 MHz, pues lo puenteas, digamos, o lo activas si es por software y puedes bajar y recibir cosas debajo de esa frecuencia. También decir que esto no es, por decirlo así, la panacea. O sea, se recibe, pero no se recibe tan bien como si el dispositivo estuviese preparado originalmente para ello. Pero bueno, se puede usar y hay emisoras de radio que se escuchan y tal, y funciona. El siguiente concepto que voy a explicaros es el BIAS-T, que esto lo han preguntado muchísimo por el grupo de Telegram. O sea, han preguntado 100 veces o más. ¿Y qué es el BIAS-T? Pues el BIAS-T no es más que pasarle corriente al cable de antena, o sea, al cable axial. ¿Para qué sirve esto? Pues principalmente pues, si conectamos un amplificador o cualquier otro dispositivo entre la antena y nuestro SDR, pues con el propio SDR podemos alimentarlo. También hay que decir que lo que conectemos tiene que ser compatible también con BIAS-T, que si no, no funcionaría. Tenemos dispositivos SDR que tienen el BIAS-T siempre activado y en otros que podemos activarlo o desactivarlo por software. Más cosas. Los up y down converters. ¿Qué son estos dispositivos? Pues son dispositivos que se utilizan para modificar la frecuencia de la señal en que se recibe. Por ejemplo, si queremos recibir en HF y nuestro SDR pues no vale para HF, podemos colocar un up converter entre la antena y el SDR. Y lo que hace esto es que te incrementa la frecuencia, es decir, la frecuencia te la incrementa X MHz. Y entonces ya sí que podrías recibirla con tu SDR. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la frecuencia ahora estará sumada, es decir, si la has movido X MHz, la frecuencia tienes que corregirla en tu programa que estés usando. Así que es bastante útil para HF. Si tienes un buen SDR, bastante útil para HF. Los down converters pues son el mismo caso, pero lo que hacen es, en vez de subir la frecuencia, lo que hacen es bajarla. Por ejemplo, quieres recibir algo en 8 GHz, pues lógicamente no te va a servir tu SDR. Así que tienes que buscarte un down converter que te baje la frecuencia. Entonces ya sí que puedes recibirlo. Bueno, también tenemos los filtros, que los filtros son, pues como su nombre dice, para filtrar frecuencias. Es decir, para dejar que pasen o bloquear las frecuencias que queramos. Por ejemplo, tenemos filtros para FM que se utilizan, que son filtros de banda eliminada, porque se eliminan las señales entre 88 y 108 MHz. Es decir, deja pasar todo menos ese rango de frecuencias que es donde está la radio comercial. Y para los que vivimos en la ciudad o tenemos una emisora cerca, pues son imprescindibles, vaya. Y bueno, aquí tenemos los LNA, que son las siglas de Low Noise Amplifier, o sea, amplificadores de bajo ruido. Se utilizan para preamplificar las señales entre 88 y 108 MHz. Es decir, deja pasar todo menos ese rango de frecuencias que es donde está la radio comercial. Y para los que vivimos en la ciudad o tenemos una emisora cerca, pues son imprescindibles, vaya. Y bueno, aquí tenemos los LNA, que son las siglas de Low Noise Amplifier, o sea, amplificadores de bajo ruido.
antes de pasarla al SDR. Hay bastantes tipos y la mayoría pues tenemos la suerte de que se alimentan por vías T. Para preamplificar las señales, pasarla al SDR. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre...? Sí, Alberto, has hablado de LNA, de los LNA, y lo que no sé es, pone algo así como satélites o un poquito si está. Vale, pues los LNA, mira, en este caso, por ejemplo, si veis la foto de la izquierda, este es un DNA para NOAA, que no sé si eso es lo que quería decir. Que este amplificador, aparte de ser amplificador, es filtro. Y es decir, que deja pasar las frecuencias comprendidas entre dos valores. En este caso, como es para los satélites NOAA, y además en este caso específico es para recibir las imágenes de baja resolución, pues tiene un filtro, es decir, pasan las frecuencias entre 135 a 140 MHz. Y bueno, pues no es solo para los NOAA tampoco, o sea, que vale para todos los que haya dentro de esa zona. O sea, el Meteor, por ejemplo, satélite Meteor, que manda fotos bastante buenas, pues también nos sirve para... Podemos decir, también entra dentro de este rango de frecuencia y nos sirve este LNA más filtro para recibirlo. Y este de aquí de la derecha es el LANA de Noelec, que este va sin filtro y es un amplificador que va de 20 MHz hasta los 4 GHz, si no me equivoco. Vale, y ahora vamos a verle un poco las tripas a un SDR. Hemos tenido la experiencia, muchos, de seguir la ISS que pasó por... de recibir la SDR, ¿no? Creo que transmiten en SSTV también, que creo que se puede recibir. Bueno. Sí, la ISS también. De hecho, hoy estaba transmitiendo imágenes de eventos rusos y cosas que suelen mandar de vez en cuando. Y hoy precisamente estaba mandando. En el grupo han pasado algunas capturas bastante buenas. Y sí, se reciben 145, 800, si no recuerdo mal. Y bueno, continúo. ¿Qué tiene por dentro un SDR? Pues básicamente la mayoría de SDRs de este tipo son casi iguales. Y bueno, de lo que hemos visto, por ejemplo, ¿qué tiene este modelo en concreto? Pues mira, nos dice que tiene un oscilador de 1 ppm, o sea que es bastante bueno. Luego nos dice que tiene un bias T de 4,5, o sea que podemos alimentar cosas que requieran 4,5 voltios. O sea, bastante útil. Aparte aquí nos dice que es controlado por software. O sea, podemos activar y desactivar. Muy interesante. ¿Qué más cosas tiene? Pues bueno, tiene su conector de antena de tipo SMA, que es de los más habituales que nos podemos encontrar. ¿Y qué más tiene? Pues tiene este chip que hay aquí pequeñito, el R820T, que es el sintonizador. Y este de aquí, el de la derecha, el grande, es el RTL, que es el que procesa la señal. Y bueno, ya te digo, todos los que son basados en estos dos chips tienen más o menos el mismo diseño. Son muy parecidos. Y bueno, ya si queréis empezamos a ver. ¿Y todos los SDR, RTL, SDR son iguales? ¿Tienen el mismo diseño
¿O hay algunas diferencias? Pues lo que he dicho, si están basados en estos dos chips, o sea, en el RTL 2832, que es este, de Realtek, si no me equivoco, pues tienen más o menos el mismo diseño. Podemos encontrar la placa en otro color, podemos encontrarnos algunos componentes más buenos, otros más malos, pero son muy parecidos. Son bastante similares. Luego ya si nos vamos a SDR más buenos, claro que todo esto cambia. O sea, no tienen ni el mismo sintonizador, ni el mismo procesador. A lo mejor tienen varias entradas de antena. Son muy diferentes. Pero básicamente digamos, la gama de entrada, podríamos decir, tienen el mismo esquema. Y vale, vamos a ver un poquito ahora de qué dispositivos hay, porque no puede ponerlos todos. He puesto algunos, pero es que es infinito. O sea, que vamos a ver los más conocidos y los que habitualmente recomendaría. O sea, para empezar, primero este no lo recomendaría, pero bueno, lo vamos a mencionar. O sea, el primero sería los dispositivos chinos, que seguro que estáis hartos de verlos. Si os metéis en AliExpress o cualquier página de cosas chinas, hay a patadas, de si no en este color en otro, pero son iguales. Y lo he englobado en una diapositiva solo, porque ya digo, normalmente tienen todas las mismas características. O sea, todos tienen la misma placa amarilla con los mismos circuitos y tal, igual te cambian un poco, pero son los mismos. Originalmente te los puedes encontrar en internet como receptores de televisión para ordenador. Y precio, pues los tenemos desde 5 euros hasta algunos ya que te cobran 20. Y si eso sí, te puede cambiar conector de antena, puedes tener SMA, tienes el conector este pequeño, tienes el conector de antena de televisión. O sea, hay mucha variedad, pero básicamente son iguales. Estos pues no tienen oscilador compensado por temperatura. O sea, eso no... ¿Qué pasa con esto? Pues lo que he mencionado antes, que no puedes centrar una frecuencia porque no te coincide. O sea, tienes tú que ajustarla y calibrarlo y rezar para que no cambie. Y rango de frecuencias teórico es el del chip, o sea, todos tienen el mismo, todos los basados en estos chips tienen los mismos rangos de frecuencia. Si de los 25 a los 1700 MHz. Pero en realidad todos estos dispositivos chinos, la mayoría a más de 900 ya se quedan sordos. O sea, no van muy allá. Y tienen un ancho de banda máximo de 2,4 MHz. Otro dispositivo que seguro que os suena más es el dispositivo del blog rtlsdr.com. Se basa en la misma arquitectura que los SDR anteriores, pero estos le incluyen bastante mejoras. Este es el que hemos visto antes en la fotografía esa que he mencionado. O sea, comparte los mismos chips de sintonizador y procesado, por lo que las frecuencias pues, son las mismas y el ancho de banda es el mismo que los chinos. Pero claro, en este caso sí que incorpora un oscilador compensado, tiene vías T activable por software y aparte también lleva el Direct Sampling. Y bueno, lo podemos encontrar por 25 euros si lo pedimos de China y unos 30 o así si lo pedimos aquí en España. Bueno, de este dispositivo también quiero decir que hay muchísimas copias por internet. O sea, es muy común encontrarse de este mismo modelo, encontrarse dispositivos que son ligeramente parecidos, ¿no? Pero bueno, pues básicamente si los queremos evitar copias, aunque al final todos se hacen en China, pero ya digo, los componentes no son los mismos. O sea, sí que tenemos que tener cuidado con eso. Pues para asegurarnos de que no es una copia, pues lo interesante es saber dónde lo compramos. Este blog, rtlsdr.com, tiene tienda oficial en eBay y en AliExpress. Y aparte en el propio blog puedes comprar. Fuera de estos sitios, pues ya hay que tener cuidado, porque posiblemente será una copia. Luego también el que venden en España, hay una conocida tienda en España que lo vende, pues ese es original seguro.
podamos estar tranquilos. Bueno, los siguientes que vamos a ver son de la marca Noelec. Son la serie Smart. Y bueno, los fabricantes Noelec tienen los mismos chips que los anteriores. Y en este caso, pues tenemos dos versiones. En estos dispositivos el BIAS-T no es activable por software y lo que hay entonces son dos modelos. Tienes un modelo sin BIAS-T por unos 32 euros y otro que sí que lo tiene por unos 36. Supuestamente no, seguramente el tener el BIAS-T activado o desactivado que no sea por software se hace por el tema de que no meta ruido. Si no metes más circuitería, pues evitamos ruido. Otros dos modelos también de la serie, de la marca Noelec, de la serie Smart, son los XTR. Que en este caso el chip de sintonizador es distinto. O sea, en vez de tener el R820T que tenía los anteriores, tiene el Onyx E4000. Entonces lo que cambia es el rango de frecuencia. Es decir, es los otros que iban desde los 24 o así hasta los 1700. Uy, perdón. Estos van desde los 65 hasta los 2300 MHz. El ancho de banda es el mismo. Y bueno, los precios que tenemos pues son 44 y 46 por lo mismo. Tenemos una versión sin BIAS-T y una versión con BIAS-T. Y bueno, decir que también que el Onyx E4000 tiene un gap, es decir, tiene un fragmento o sea, una porción de las frecuencias que no la recibe. O sea, en torno a 1,1 GHz este SDR no recibe nada. O sea, tiene ahí un hueco que no recibe. O sea, de eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué problema nos puede presentar el que tenga este punto que no recibe? Pues, por ejemplo, si queremos montarnos queremos recibir señales de los aviones o montarnos nuestra Raspberry Pi para recibir mensajitos de los aviones, pues no nos sirve. Porque las señales de ADSB, pues como sabemos, van en 1090 MHz. Entonces, aquí estamos sordos, no nos sirve, tenemos que comprarnos el anterior. Eso sí es un punto que hay que tener en cuenta. Si lo queremos para aviones, si lo queremos para otra cosa, sin problema. Aquí tenemos el pequeñín de los Noelec, que este también se basa en los chips anteriores. Y este modelo pues va súper comprimido, como podéis ver, muy pequeñico. Este se vende principalmente pensado para utilizarlo en móviles y tablets, por el tema de que es pequeñito. Y bueno, el precio ronda sobre los 32 euros. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, seguramente os preguntaréis que cómo se conecta esto al teléfono, ¿no? Podéis hacer las preguntas, bueno, los que estáis aquí en el GSIP, podéis hacerla por aquí y los que no, pues lo podéis hacer también por el chat de YouTube también. Bueno, continúo entonces. Lo que estaba diciendo, que cómo se conectaría esto a un teléfono. Pues bueno, pues sí. puedes seguir adelante.
Vale, parece que hay un poco de retardo continuo. Esto se puede conectar a un teléfono siempre y cuando soporte el estándar OTG, On The Go. ¿Escuchas? Sí, yo sí lo Sí. escucho. Creo que hay un poco de retardo. Sí, hay un poquito de retardo, Alberto. Pero bueno, yo creo que ahora te escuchamos muy bien. Sigue tú, yo no te voy a interrumpir. Sí, claro. Vale, Vale, pues continúo. Lo que estaba diciendo, que cómo se conectaría esto a un móvil. Pues se conectan con un adaptador de USB a micro USB o al puerto que tenga nuestro teléfono. Nuestro teléfono tiene que soportar el estándar OTG, si no, no funcionaría. Y lo conectamos a nuestro teléfono Android y hay aplicaciones, la tienda de aplicaciones de Android que son para SDR, son táctiles y demás y funcionan relativamente bien. ¿Los demás dispositivos se pueden conectar? Pues claro que sí se pueden conectar, siempre y cuando sean con el chip, el RTL2832, porque Android está basado en Linux y Linux, digamos, ya tiene estos drivers incorporados. Eso funcionaría en el Linux. Entonces conectamos nuestro adaptador y andando. Ya tiene estos drivers incorporados. Eso funcionaría en el Linux. Conectamos nuestro adaptador y bueno, el siguiente dispositivo es el AirSpy Mini, que es AirSpy es la misma empresa que desarrolla el conocidísimo SDR SARP. O sea que seguramente si utilizáis SDR lo conocéis o os suena. Y este es el modelo más básico de esta marca. O sea, lleva el mismo chip, el R820T, el mismo sintonizador que los anteriores. O sea, la frecuencia, el rango de frecuencia es el mismo, pero aquí ya cambia lo que es el sintonizador, ya no lleva el RTL, lleva uno un poco mejor. ¿Qué permite esto? Pues que el ancho de banda ya no son 2,4, sino que pasamos a 6 MHz. Y claro, pues tiene VST activable por software y ya el precio sube. Aquí ya estamos hablando de unos 140. El AirSpy R2 mejora un poco las prestaciones del anterior. Tiene el mismo chip sintonizador, o sea, las frecuencias son las mismas. Y el procesador es mejor que el del Mini. O sea, este ya llega a los 10 MHz. Y bueno, este también, bueno, esta parte tiene bastantes mejoras. Creo que no vamos a entrar a detallarlas todas porque si no se hace esto interminable. Y bueno, también este sí que mejora la precisión del conversor analógico digital, entre otras cosas. Y tiene un precio de unos 235 euros. También dependiendo lo compremos. Vale, más cosas. Por ejemplo, ¿qué nos supone tener más ancho de banda? Pues, por ejemplo, como hemos visto antes, algunos tenían 2,4, hemos pasado a 6 y ahora vamos por 10. ¿Para qué queremos más ancho de banda? Pues más ancho de banda significa que podemos recibir a la vez un fragmento del espectro más grande. Por ejemplo, con los anteriores, como máximo eran 2,4 a la vez. O sea, lo máximo que podemos estar viendo en nuestro software, por ejemplo, serían 2,4 MHz. Con este último, pues ya nos estamos yendo a los 10. ¿Y para qué queremos tanto? Pues bueno, pues aparte de ver más señales, que podemos ver más señales, pues hay muchas aplicaciones que requieren más ancho de banda. Por ejemplo, recibir imágenes del satélite meteorológico en alta resolución, pues necesitan un ancho de banda mayor de 2,4. O sea, algunos necesitan incluso 4 MHz. O sea,
estamos hablando de satélites meteorológicos en alta resolución. Para los que recibimos por 137 no, eso nos sobra. El siguiente dispositivo es también de AirSpy, es el Discovery. Este es el dispositivo indicado por AirSpy, o sea, diseñado para HF. Tiene dos rangos de frecuencia, que sería de 0,5 kHz hasta 31 MHz, que sería el HF. Y luego tiene también, es posible recibir entre 60 y 260 MHz. Tiene un tamaño súper pequeño, muy pequeñito, es como una tarjeta de crédito. Y el ancho de banda es de 610 kHz. O sea que para HF es más que suficiente. Y el precio está sobre los 210 euros. Luego el siguiente modelo también de AirSpy es el Dual Port, que es similar al anterior, solo que este tiene dos entradas de antena. O sea, para cada una de las bandas que cubre, para HF y VHF, tiene una conexión de antena distinta. Y de precio está sobre los 240. Vale, ¿qué diferencia? Bueno, ¿qué nos diferenciaría entre un SDR normal con un Up Converter o tener, por ejemplo, el Discovery? Pero dirás, es lo mismo. Pues básicamente, pues, el SDR para HF, pues lo han diseñado para HF, entonces el rendimiento, lógicamente sería mejor. Aparte, al tener otro dispositivo entre el SDR y la antena, pues sí que perdemos algo también de señal y metemos algo de ruido, es inevitable. Y bueno, las converters también está bien si ya tenemos un SDR bueno. Si tenemos un SDR chino y le compramos un Up Converter, pues no. O sea, si tenemos un SDR bueno y por 50 euros más le compramos unas converters, pues ya tendríamos nuestro SDR más HF. El siguiente es de la marca, bueno, de la compañía SDR Play. Este es el modelo RSP1A, que es el más básico que tiene esta marca. Tiene un rango de frecuencias de 1 kHz, desde 1 kHz, no, perdón, me lío, de 1 kHz hasta 2 GHz y un ancho de banda de hasta 10 MHz. Es bastante completo y va bastante bien. De hecho, en el grupo de Telegram hay algunos compañeros que lo tienen y están bastante contentos. Tiene un software hecho a medida, el SDR1, que le saca bastante partido a estos dispositivos. Y bueno, lo podemos encontrar por unos 115 eurillos. El siguiente sería una mejora del modelo anterior, también de SDR Play. Este tiene 3 entradas de antena seleccionables por software. Y tiene 2 SMA y un conector BNC para frecuencias de hasta 200 MHz. Y el precio anda por los 228 euros. El siguiente también es similar a los anteriores, pero en este modelo sí que tiene una mejora, que es que incluye un sintonizador doble. ¿Qué hace esto? Pues que podemos recibir un ancho de banda o 10 MHz con todo, o bien usar los dos sintonizadores y tener dos señales distintas a la vez de 2 MHz cada una. Este tiene dos conectores SMA y un conector de alta impedancia para HF. Este está sobre los 290 euros. Y bueno, vamos a ver ahora un poco raro. Este es el Kiwi SDR. Igual este os suena menos, porque este no es un SDR al uso como el que hemos visto antes, o sea, los que hemos visto antes. Este se trata más bien de una placa SDR, que sería esta parte de arriba, y lo que tiene debajo es un BeagleBone, que es un, digamos, como un mini ordenador que lleva su propio sistema operativo. Este SDR pues está pensado para HF y tiene un rango de frecuencias desde 10 kHz a 30 MHz. A pesar así de lo que parece tan raro y tal, es bastante sencillo de montar
y cuando compras el pack te viene casi listo para enchufarlo al cable de red y a la corriente. Y bueno, este dispositivo pues se maneja mediante web, es decir, este no se abre con el SDR SARP, por ejemplo. Digamos que esto sería un web SDR. O sea, la interfaz para controlarlo es la propia versión del Open Web SDR, que a algunos sonará, que se puede montar también en la Raspberry Pi. Es decir, tienen su propia versión del Open Web SDR. ¿Qué es esto del Open Web SDR? Pues no es más que una página web a la que tú accedes mediante tu navegador y tienes tu espectro y tienes tus controles donde cambias la frecuencia y pones los modos, tal. Incluso tiene bastantes, plugins para demodular cosas digitales. Y bueno, también ofrece la posibilidad de compartir nuestro dispositivo y que otras personas puedan acceder al SDR y usarlo. De hecho, en la web de Kiwi SDR, si nos metemos, hay un listado de receptores por todo el mundo a los que podemos acceder y podemos manejar. Y bueno, aquí a continuación tenemos los dispositivos de la marca ELAS. Estos dispositivos están muy enfocados a HF y ofrecen un rendimiento bastante bueno. Este modelo en concreto pues tiene un rango de frecuencia de 20 kHz a 30 MHz y tiene un ancho de banda de unos 6 MHz. Usa un software propio muy enfocado a HF, que incluso el propio software de sintonizar decodifica DRM. DRM es Radio Digital Mundial y lo hace de forma nativa. Y bueno, este lo tenemos disponible por unos 370 €. Luego tenemos el siguiente modelo que tiene más rangos de frecuencia. También sube un poco el precio. Otro modelo superior, el S3. Este sí que tiene un rango de frecuencia continuo de 9 kHz a 108 MHz. Y el ancho de banda bastante alto, también de 24 MHz. Y está casi por los 1000 €, 950. Y luego, por último, tenemos este que está muy chulo, que seguro que os gusta. Que este tiene un rango de frecuencias de 10 kHz a 54, un ancho de banda de 6 MHz, y lo bueno que tiene este es que puede utilizarse sin necesidad de un ordenador. Es decir, podemos utilizarlo desconectado de nuestro ordenador y de forma, desde el propio dispositivo podemos demodular todos los modos excepto WFM. O sea, para WFM y luego para decodificar radio digital sí que hay que conectarlo a su software, pero para los demás nos vale así. Y precios que tiene, pues sobre los 900 €. Y bueno, por último, mencionar de dispositivos los de WinRadio. Estos están más enfocados al tema profesional. Estos no he podido ponerlos uno por uno porque son muchos y son muy parecidos. Y bueno, el modelo low cost, que es el primero, el Excalibur, este está por unos 850 €. Y va de los 9 kHz hasta los 50 MHz. Y algunos modelos, como por ejemplo algunos que está viendo, no recuerdo si era el Pro, este está por unos, no sé si era está por unos 1800 €. Pero ya digo, estos son gamas ya profesionales. O sea, para andar por casa no creo que usemos ninguno de estos. Vale, pues hasta aquí dispositivos de recepción. Ahora, ¿qué pasa si queremos transmitir? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué pasa con los que faltan? Seguro que algunos dicen, aquí faltan dispositivos. Pues sí, lo he separado porque hay algunos dispositivos SDR que aparte de recibir, también transmiten. Aquí uno que seguro que os suena a casi todos, pues el Hacker F1, que es el más conocido para transmitir. Este salió a la venta en 2014, o sea, ya tiene su tiempo. Y tiene un rango de frecuencia
de 1 MHz a 6 GHz. Y bueno, el ancho de banda es de 20 MHz. Este fue de los primeros que tenían tanto ancho de banda. Este se puede utilizar de forma autónoma con el famoso portapack que hay para el HackerRF, que es una placa que se acopla, bueno, si quitamos la carcasa, se acopla al HackerRF y lleva una pantalla, unos botoncitos para controlarlo y una batería. Y bueno, el HackerRF, pues después de tantos años, ahora sí que tiene bastante soporte y una gran cantidad de aplicaciones open source. Al principio era bastante, por no decir casi imposible usarlo si no tenía bastante idea. Y bueno, tiene un precio ahora de unos 280 euros. Bueno, aquí tenemos el Adam Pluto, que tiene un rango de frecuencias de 325 MHz a 3,8 GHz y un ancho de banda de 20 MHz. Este, por lo que he visto, o sea, no lo tenía en mis manos, o sea, no sé si es verdad, pero he visto que no tiene oscilador compensado por temperatura. Y sí que he visto que en algunos casos es de unos 25 ppm de variación. Y bueno, este tiene un precio de unos 215 euros. El Lime SDR tiene un rango de frecuencias de 100 kHz a 3,8 GHz y ancho de banda también de 20 MHz. Este sí que es verdad que aquí tiene, o sea, 10 conectores de antena. Son de tipo UFL y lleva 6 conectores para recibir y 4 para transmitir. Este tiene bastante soporte, o sea, hay bastantes cosas open source para este dispositivo y se utiliza muchísimo como plataforma de aprendizaje. Y de precio anda sobre los 420 euros. Luego aquí tenemos la versión mini del anterior, el Lime SDR Mini, que es la versión más nueva y también la más pequeña, o sea, del SDR, del Lime SDR. Tiene el mismo rango de frecuencia, pero el ancho de banda es más pequeño, de 30,72. Esta versión solo tiene 2 conectores de antena, o sea, una para transmitir y otra para recibir. Y bueno, soporte, software y demás, pues tiene los mismos que el otro, o sea, bastante. Y tiene un precio de unos 285. Otro dispositivo para transmitir es Blade RF. Este también tiene su tiempo y también es bastante conocido. O sea, este modelo en concreto tiene un rango de frecuencia entre los 300 y los 3,8 GHz. Y bueno, también tiene bastante soporte open source como todos los anteriores. Y precios, pues aquí lo he encontrado en dólares. O sea, para los dos modelos que hay, que ahí cambian algunas cosas, sobre todo el chip. Y según los dos modelos están, depende del modelo que cojas, está en 420 dólares o 650. Y esto había que sumar, pues claro, importarlo y demás. Luego la versión mini del anterior, que aparte es una versión mejorada, o sea, el Blade RF 2.0. Y este modelo rango de frecuencia va desde los 47 MHz hasta los 6 GHz. Y tiene un ancho de banda de 61 MHz. Y también como el anterior tenemos dos modelos, o sea, con mejor chip o peor chip. Y los precios son en dólares también. Desde 480 dólares el modelo A4 al modelo A9 por 720. Y por último, el último dispositivo para transmitir no es el mismo que hemos visto antes, sino este es el modelo FM Duo, el otro era el R, que era solo para recibir. Este es idéntico al anterior, solo que este sí que emite. O sea, esta versión puede transmitir lo mismo que la anterior, o sea, de forma nativa todo menos WFM y DRM. Y bueno, de precio esto ya se nos va a los 1.160 euros. Y vale, y hasta aquí pues todos los dispositivos que hay para transmitir. ¿Algunas preguntas sobre dispositivos de transmitir y tal?
Bueno, ¿qué podemos transmitir con estos dispositivos? Pues lo que sea mientras esté dentro del rango del dispositivo. O sea, se puede usar para transmitir cualquier tipo de señal. O sea, Bluetooth, LoRa, incluso se pueden hacer pruebas para, digamos, para simular señales de posiciones de aviones, GPS y algunas cosillas interesantes. ¿Qué programa se utiliza para transmitir y recibir? Pues la mayoría de los casos para recibir podemos utilizar el conocido SDR SARP, SDR Console o cualquier otro de los muchos que hay que sea compatible. Algunas marcas, como hemos visto antes, pues tienen su propio software hecho a medida. Por ejemplo, los SDR Play, los ELAB, los WinRadio que hemos visto antes, todo eso, o cualquier otra aplicación open source. Live streaming is on. La mayoría de las cosas para transmitir, pues sintiéndolo mucho, están para Linux, o sea, la mayor parte. Y bueno, en resumen, ya después de todo este tostón que os he contado, vamos a avanzar un poco esto, es ¿qué dispositivo me compro? O sea, ¿qué dispositivo tengo que elegir? Por ejemplo, si quiero empezar con el SDR. Pues bueno, para empezar desde cero, yo aconsejaría el RTL SDR V3. Sí. Bueno, continúo. Lo que iba diciendo, que para alguien que quiere empezar desde cero, yo aconsejaría el RTL SDR V3 o cualquier modelo de los básicos de Noelec. ¿Por qué? Pues porque tienen un precio bastante aceptable y para empezar a recibir cosas sencillitas, pues nos sobra. Lo que sí que intento evitar es que la gente se compre los SDR chinos, porque aunque son más baratos, en algunos casos son más baratos, pues no son, o sea, no van del todo bien. Son bastante sordos, tienen mucho QRM. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que cuando lo usas ves que solo recibe ruido, que no recibe lo que tú querías y el SDR acaba en el fondo del cajón. Y eso le ha pasado a más de uno. Y luego, si decides darle otra oportunidad al SDR, ¿qué pasa? Pues que al final te tienes que comprar uno más bueno. O sea, ya te has comprado el chino y ahora tienes que comprarte uno más bueno. Por eso es por lo que yo no aconsejo los SDR chinos. Que lo queremos usar, por ejemplo, para algo, para tenerlo enchufado o para pruebas, pues adelante. Pero que si pretende, vamos, recibir cosas más complicadas, por ejemplo, los satélites y demás, no te compren un SDR chino. Luego ya también, para los que tengan antenas y les guste la HF, pues mira, pues podemos utilizar el Discovery o incluso el SDR Play RSPA1A, que además tiene más bandas. O sea, el que no tiene antenas ni sitio para ponerla en su casa, sí que le recomiendo que inicie con la HF. Porque con la HF y una antenita, la U-Loop, no sé si la conocéis, pues desde dentro de casa recibe muchísimo y es bastante entretenido. Y bueno, y listo. Y ya pues aquí dejo algunas direcciones de contacto. La primera es la página web, en la que vamos subiendo algunos manuales. Y bueno, os invito al que quiera subir alguna guía o cualquier manual que me lo diga, eso lo subimos. O sea, la página no gano dinero con ella. Es decir, sino es más que son guías y manuales para que la gente que quiera aprender, que tenga algo en español para iniciarse y seguir algunos pasos. Luego después tenemos el grupo de Telegram, que estamos bastante activos ahí, y donde hay pues 453 miembros y estamos ahí pues de buen rollo. Os lo recomiendo al que tenga Telegram, si no está en el grupo, que se pase por aquí, que seguro que le vamos a ayudar y va a encontrar bastantes cosas interesantes.
Y por último, pues la cuenta de Twitter, donde voy colgando algunas cosas, noticias, y hago retweets y subo algunas fotos y demás. Y bueno. Y listo, y con esto estaría completada lo que es la presentación. O sea, espero que haya quedado un poco claro y que no hayan surgido más dudas. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, si vamos a hacer algún ejemplito de cómo se instala, que... Bueno, no sé si se me escucha y aquí si alguien quiere participar, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo algunas preguntas efectivamente, sobre los chinos. Son muchas ocasiones que me ha llegado información que son iguales, pero son clónicos, pero al final tienen menos filtro y te crean mucho quebradero de cabeza a la hora de eliminar ruidos armónicos y todo eso, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Y otra cosa también importante que me preguntan aquí, creo que hay algunos scripts, cómo se reciben las señales digitales. Y también, bueno, hay otra pregunta, pero creo que eso es para otro momento, ¿no? ¿Cómo hacer la instalación? De todas maneras, la instalación en remoto de un SDR para acceder desde cualquier punto de donde nos encontremos, ¿no? De cualquier caso, esto yo creo que da para otra charla y otro tema, ¿no? Adelante, Alberto. Sí, efectivamente, si nos ponemos a configurar y demás, se nos va bastante, bastante rato. Porque todo tiene su... Alpha 3, Romeo, Charlie, Alpha Dash, Lima. The time is 5 p.m. Por eso me lleva algo. Que sí, que lo que estaba diciendo que daría para otra charla, si queremos hablar sobre cómo pasar las señales digitales y tal. No tanto así por encima, cómo se decodifican las señales digitales con el SDR, pues básicamente con tu SDR Salvo o cualquier programa que tú utilices para recibir, lo que haces es sacar el audio y pasarlo a un programa que decodifique. Existen los cables de audio virtual, que tú desmodulas tu señal, sacas tu audio y decodificas. Y básicamente eso es sota, caballo y rey, porque casi todas funcionan igual. Es decir, sintonizo mi señal, pongo el ancho de banda que sea, la modulación y saco mi audio y lo paso al programa. Y ya el programa se encargará de decodificar lo que tenga que decodificar.
Y bueno, más preguntas. Bueno, yo por aquí, en principio, nada, agradecerte. No sé si hay alguna pregunta. Aquí me dicen, me preguntan en el chat de un amigo Fran de Venezuela, que me pedía también la lista de, dónde estaba la lista de Telegram, el grupo de Telegram exactamente, y es arroba sdr guión bajo es, arroba sdr guión bajo es, ahí lo tenéis en Telegram. Es bastante movidito, hay como 500 y pico personas. Bueno, y también hace una pregunta sobre Fran López, sobre el oscilador del RTL SDR-V3. Dice si se degrada después del uso de mucho tiempo, ¿no? Adelante, Alberto. Bueno, Fran, pues el V3 aún no, bueno, no tengo ninguno con tanto tiempo como para saber si se ha degradado. Pero sí que te digo que el V2, por lo menos, que también era compensado por temperatura, sí que se degrada. Por ejemplo, yo tengo uno que compré hace bastante años ya. Y claro, ya no es de 1 ppm, sino que irá por 5 o así. O sea, sí que se degrada, en la electrónica se degrada, todo se degrada, digamos. O sea, que al final, pero bueno, que tampoco van a ser tantos, decís, en vez de ser uno, que sean 2, 3 como mucho. Aparte, bueno, como os conocéis, en el SDR-SARP tenemos nuestra opción para calibrar justamente este valor, o sea, que no habría ningún problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos por ahí? Si no hay más preguntas, damos por finalizada. Bueno, disculpar los inconvenientes de esta primera experiencia aquí en YouTube. Bueno, no, es la segunda o tercera, pero quizá a través de una charla aquí en videollamadas, creo que de la primera.
algunos inconvenientes técnicos y espero que, la verdad que hay que darle el aplauso, la ovación, yo creo que de oro, muy merecida a Alberto, no solo por esta charla, sino por todo el trabajo que hace en la página, que la dedica mucho tiempo y es muy amena, muy fácil, muy didáctica y os la recomiendo, SDR en español. Y bueno, en principio creo que incluso el grupo, ¿no?, donde es más interactivo, hay como 400 o 500 miembros ahí y la verdad que está muy interesante. Es un poquito paradójico, ¿no? A veces los radioaficionados pensamos que todos los usuarios de SDR son radioaficionados y no. Yo me he llegado a convencimiento, he llegado a la certeza de que no todos los radioaficionados no todos los usuarios de SDR son radioaficionados. Y eso ha hecho que, de alguna manera, bueno, sea el principio quizá para acercarse al mundo de la radio, ¿no? Así que esperamos la próxima net ya sería en formato normal, quizá acompañada, simultaneada con imagen de captura, pero bueno, no sé si el invitado tendrá ganas el invitado próximo tendrá interés o ganas de participar también como en videollamada, ¿no? Y contemporáneamente a la transmisión vía radio. Así que esperamos que todo sea así. Y sobre todo animar, que sé que Alberto quería ser radioaficionado, ha tenido la oportunidad. Lo que pasa que en esta época de, pues digamos así, de confinamiento y un poquito entre la administración que no estaba muy disponible, muy accesible y todo eso, pues no ha tenido oportunidad de obtener su indicativo. Pero yo creo que en breve lo tenemos por ahí. Inclusive si la administración se anima, la administración de telecomunicaciones a realizar, como ya están haciendo muchas administraciones de distintos países, hacerlo online o vía voz, ¿no? Vía telemática, ¿no? Así que esperemos que pronto lo tengamos ahí con su distintivo EcoAlfa 7. Bueno, pues nada más. Un saludo a todos y ahí tienen ahí la captura de todo el programa grabado ya en YouTube. 73. Adelante, Alberto. Como decimos nosotros radioaficionados, abrazos, que son 73. Adelante. Pues nada, un placer haber estado aquí y espero que os haya parecido interesante. No dudéis de pasaros por el grupo de Telegram, cualquier duda, cualquier pregunta, os aseguro que ahí se responde rapidísimo. Y bueno, y sí que es verdad que no todos digamos que no todos los que están en SDR son radioaficionados. Diría que en el grupo que tenemos de Telegram, pocos radioaficionados empezamos. Cada vez hay más, eso sí, eso es lo bueno. Y bueno, sí, yo también espero que en breve pues me dejen examinarme. Bueno, de hecho ya podría estar haciendo el examen, pasa que tengo bastante lío y tal, y seguramente en breve tendré mi indicativo y nos veremos por otro formato. Pues nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.